Disculpe, tiene el micrófono apagado. Imagínense haciendo la parte de expresión y con micrófono apagado. Qué yuca, qué bueno que la audiencia esté participando. Gracias, chicos. Les decía que estamos ya compartiendo esta tercera fase de nuestro webinar, en donde este es nuestro séptimo webinar. En el primero hicimos 3 webinarios acerca de el artículo de opinión, y en este momento, en el segundo, perdón, sobre el reporte de investigación, y en esa parte un tema importantísimo, que es la forma de hablar en público o de la expresión oral. Este webinario se ha denominado Presentaciones Efectivas en Público, en donde abordamos en tema general, aunque vamos a ir especificando o enrumbándolo acerca del trabajo que ustedes van a tener en esta tercera unidad. ¿Cuál va a ser la agenda entonces de este webinario? Primero manifiesto el propósito, de ahí presento la agenda, de ahí desarrollamos ya la participación del invitado, la fase de preguntas y respuestas, y cerramos el webinario como tal. ¿Cuál es la finalidad de desarrollar esta actividad en particular? Pues bueno, es brindar información complementaria. Y cuando decimos complementaria es porque ustedes ya tienen los contenidos en el aula digital, ya tienen materiales de refuerzo colocado por sus docentes en el aula digital también. Y ahora este viene a ser el tercer espacio en vivo y en directo con especialistas en oratoria, locución y presentación, en este caso sobre presentar en público, en forma general. No es lo mismo, ya conversábamos previo al arranque de esta actividad, que no es lo mismo grabar un video que ya tener una presentación un poco más formal. Y con ello van a tener ustedes criterios mucho más concretos para poderlos aplicar para el proyecto de la tercera unidad, que se las explico más adelante. En este caso, ¿cuál es la actividad? En el panorama general, solo se los comento para aquellos que no tienen referencia o para que vayamos hilando del para qué de esta actividad. Primero, es presentar un video. La forma del trabajo va a ser presentación de un video en el que se desarrolle una charla. Ojo, charla, no es exposición, chicos, es charla bajo el formato TED. Y en este caso, el tema presentado es el que ustedes ya han venido manejando de manera particular en el reporte de investigación. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque ya tienen la información de referencia. Ya investigaron sobre ese tema en el artículo de opinión, la ampliaron en el reporte de investigación. Entonces, no queremos que ustedes investiguen más sobre otros temas porque sería muy corto el tiempo. Ustedes ya tienen suficiente información sobre ese tema. Ahora lo que van a hacer es adaptarlo a esa charla tipo TED. Y la estructura de la charla y las especificaciones de esta actividad van a estar a partir de esta semana, ya después del webinar de mañana, de sábado, que va a ser el tercero. A partir de mañana ya van a estar colocados los lineamientos en la semana 3, en la semana 15, perdón, en este caso, de esa actividad para que la vayan trabajando con tiempo. Y pasamos ahora ya, entonces, teniendo en cuenta el propósito de esta actividad, teniendo en cuenta cómo lo vamos a vincular con la actividad de esa tercera unidad, ya el desarrollo de la charla muy concreta con nuestro invitado. Para el caso, tengo el honor de presentar a nuestro invitado Aldo Maldonado. Primero, él es comunicador, él es profesor universitario y él es especialista en producción audiovisual. Aldo actualmente es coordinador de Relaciones Públicas, Publicidad y Audiovisuales en la Universidad Tecnológica y además produce un programa en Canal 33. Participa también como panelista en distintos programas televisivos y también de radio como tal. Y por último, y quizás de manera particular, lo más importante para cuando vean la fotografía y no tengan referencia, es que orgullosamente es mi hermano, a quien amo y admiro mucho. Así que a la hora de poder proponer este tema, no dudé en invitarle, porque sé de la calidad de profesional y de persona que es él. Así que, Aldo, adelante, los chicos, ahí el espacio es todo tuyo. Uy, ya me adelanté acá como tal. Démosle. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias, chicos, bienvenidos. Como veo, me veo bien, me veo guapo, me veo igual que Juan. A ver, chicos, yo sí tengo oportunidad de escucharles bien. Díganme si nos parecemos o no nos parecemos. Sí, se parecen. Son igual. Sí, nos parecemos, pero no somos iguales. Bastante. Aldo. Grabación al mismo tiempo. Ahora, la pregunta más importante, ¿quién es más guapo de los dos? Aldo, el ejercicio Hola. encuentra las 7 diferencias.
Sí, vaya, sí, ya le vamos a poner ahí 2 fotos similares para que pongan ahí, enmarquen las 7, encuentran las 7 diferencias entre cada uno, ¿verdad? La panza no cuenta, oigan, la panza no cuenta, lo demás sí, lo demás sí. Bueno, chicos, qué bueno estar con ustedes compartiendo, es un gusto acompañarles en esta mañana. Lástima que va a ser por poco tiempo, 1 hora, pero quiero que esta sesión de esta mañana, este encuentro, lo aprovechemos mucho. Ustedes ya se están preparando para tener encuentros con empresas, con grupos, con directivos, y es bien importante esta enseñanza que la Don Bosco les está dando. Como ustedes saben, Juan es graduado de la Don Bosco, yo también, ¿sí? Así que tenemos ese carisma salesiano y sé de la importancia de este tipo de talleres, de este tipo de actividades. Así que va a ser un gusto compartir con ustedes. Esta mañana me hubiese gustado ir allá, verles la cara, darles un abrazo, estrecharnos la mano y que me invitaran a un café. Yo soy igual que Juan, que nos gusta el café. Así que incluso si en vacaciones ustedes van a hacer unas buenas torrejas, unos buenos ojos en miel, si su abuelita va a hacer pescado seco, invítenos, no hay ningún problema, vamos a comer. Bueno, quiero comenzar. Voy a compartir pantalla y voy a hacerlo todo mágico. Arrastrar, compartir pantalla, ¿sí? Ahí, vamos a ver, voy a poner ya la presentación y la voy a compartir. Y vamos a hablar un poco de las presentaciones, pero yo voy a ser un poquito más específico en algo particular, ¿sí? Vamos a hablar de las presentaciones, le voy a dar el tema efectivas, pero quiero iniciar con esto. En la maestría, mi profesor de estética audiovisual nos dio un consejo al grupo de clase que estábamos en ese entonces. Y él nos dijo, bueno, cuando ustedes hagan una producción audiovisual, eso se debe ver bien y se debe ver bonito o bonita, en este caso la producción que nosotros hagamos. Y ese mensaje que el profesor nos dio, para mí fue muy significativo y me marcó mucho, porque aprendí a que las cosas hay que darle detalle, pero también hay que ponerle un carisma y una marca personal. Y sobre eso es lo que vamos a tratar esta mañana. Y nuestro encuentro de hoy va a versar sobre las presentaciones. Y como les decía, Juanra, así que ya le aprendí a él es Juanra y yo soy Aldo. Ya les dio una introducción de quién soy y entremos en confianza para esta sesión. Así que hablemos de las presentaciones, pero vamos a regresar a la diapositiva anterior, solo vamos a hacer ese pequeño movimiento. Ok, presentaciones en público, ok, presentaciones en público. Eso es un factor importante. No es lo mismo, ahorita yo me siento un poco extraño, porque yo realmente quisiera ver cómo ustedes en ese momento van tomando los comentarios que yo estoy haciendo, las reacciones a lo que voy presentando, que eso es muy importante a la hora de hacer una presentación. Y eso me va a motivar a mí, me debe guiar para también pasar a lo siguiente, que no es lo mismo hacer una presentación que hacer una presentación efectiva, que es muy diferente. Entonces, hablar de presentaciones en público conlleva ciertos retos y aparte de ser un reto, yo lo considero que es una gran oportunidad. Yo sí creo conveniente y lo veo de esa manera que hacer una presentación es una buena experiencia, ¿sí? Es una buena experiencia. ¿Por qué? Porque nos lleva a saber medir hasta dónde somos capaces de lograr cosas buenas nosotros. Vaya, escuchaba ese preview a la sesión de esta mañana, cómo interactuaban y que algunos tienen el problema de que, híjole, yo tengo la dificultad que me cuesta hablar, tengo miedo, etcétera. Entonces, eso nosotros nos lo podemos quitar, ¿sí? Y el saber que vamos a estar ante otros nos va a servir para que estemos listos a tener un nuevo reto. Les voy a hacer un comentario que es muy particular y créanmelo. Ustedes dirán,
él es profesor, él participa en programas, él hace eso, hace lo otro. Entonces, es una persona que tiene control de todo. No, siempre que voy a una entrevista, que soy panelista, que voy a dar una conferencia o incluso una clase, no me lo van a creer, pero siempre me pongo nervioso para iniciar. Y el nervio es en el sentido que yo me pongo mis retos. Hoy debe salir bien. Debo cautivar al público. Ellos deben aprender, aunque sea algo significativo en este encuentro. Y esa es la parte que a mí me genera esa experiencia. Y lo tomo como un reto, ¿verdad? Y así como, no sé si era Oscar, no sé si alcancé a escuchar bien el nombre, Oscar o Iván, no recuerdo cómo era el nombre, pero así como tú, que a veces, híjole, me da pena hablar. A mí no me da pena hablar, pero me da miedo que no voy a decir y a convencer lo que yo realmente quiero. Pero cuando yo ya tengo mis principios definidos de lo que voy a lograr en esta presentación, pues entonces las cosas van avanzando claramente. Entonces, vamos a hacer presentaciones efectivas en público. Y el público puede ser para un público grupal, posiblemente de unas 100 personas, posiblemente, o un público masivo, 500 más, o puede ser para un pequeño grupo de 10 que van a estar ahí los directivos de la empresa, a quien le voy a vender mi plan de comunicación, mi campaña publicitaria, a quien le voy a hablar acerca de la transformación digital que debe tener esa marca o esa empresa. No importa que sean 5, que sean 10, que sean 80, que sean 100, que sean 500. Público es público. Igualmente, esos 10 los vamos a convencer como a los otros 500 que van a estar con nosotros. Así que para hacer estas presentaciones, yo manejo un proceso de 4 elementos que le llamo principios básicos, que son 4 principios básicos. ¿Qué son estos? Primero, la idea. Pues todo nace de una idea, ¿sí? Cuando me invitó Juanra a esto, pues entonces yo ya comencé, ok, me debo hacer la idea de que debo hablar de un tema, y el tema es este. Después se me vinieron un par de cosas a la cabeza, como cómo lo hago, con un video pregrabado, o hago una sincronización de varias cosas, o lo hago a multicámaras, ¿sí? O lo hago con esta cámara, o lo hago a otra cámara, ¿sí? O manejo con OS, un montón de ideas que se me vinieron a la cabeza. Entonces, viene toda esa lluvia de ideas que debo tener, y aparte de la lluvia de ideas de cómo técnicamente voy a manejar esto, también la lluvia de ideas de lo que les voy a decir. Pasamos a la parte ya de la esquematización y de la definición de los recursos, que es ya cuando tenemos claridad de lo que vamos a decir y cómo lo vamos a hacer. Ok, ya tengo el formato, ya tengo la información, ya tengo los datos que quiero presentar, entonces ahora lo materializo, lo realizo. Y por último, viene el ejercicio que estamos haciendo ahora, el de la presentación, el de la exposición. Entonces, brevemente les voy a hablar de estos 4 puntos que son bien importantes para lo que nosotros vamos a hacer. Lo primero, ideas, ¿sí? Hablemos de las ideas. Hay que tener ideas claras. Ese es un factor importante. Lo primero, con las ideas claras, nosotros vamos a tener que tener un pequeño marco de referencia para saber con quién voy a tratar. Entonces, voy a tener 5 preguntas fundamentales a las que yo me debo responder. La primera, ¿de qué voy a hablar? ¿Okay? Debo tener claro cuál es el tema que voy a compartir. Y eso muchas veces no depende de nosotros, sino que cuando nos invitan nos dicen, miren, hacernos el favor, danos una charla, una conferencia de dar presentaciones efectivas en público, ¿ok? Y lo puedo modificar, no, porque eso ya está registrado, ok, o sea, ya quedemos claro que de ese marco ya no me voy a salir. Así que lo primero es saber de qué voy a hablar, y eso también va a implicar que yo me autoevalúe si soy capaz de abordar ese tema, ¿sí? Y si no soy capaz, tampoco voy a decir, mire, no puedo. Entonces, ¿cómo no? Pero yo individualmente me dedico a investigar del tema, ¿sí? Porque si nos han buscado es porque ven un perfil bueno en nosotros. Así que lo primero es saber de qué voy a hablar.
Lo segundo es qué quiero lograr. Y alguien que me quiera decir que cómo puedo convertir ese concepto de qué quiero lograr, tradúzcanmelo a otras palabras, chicos. Alguien de ustedes que me diga ese significado de qué quiero lograr. A ver, ¿cómo lo podríamos transformar? Objetivos. Objetivo, muy bien, perfecto. ¿Cuál es el objetivo que yo quiero lograr con esta presentación, con lo que voy a decir? Es informar, es convencer, es enamorar. Así como nosotros sabemos de múltiples objetivos comunicacionales, pues de la misma manera también debemos tener claro qué quiero lograr con esta presentación, qué quiero lograr con lo que voy a decir. Motivar, quiero convencer, quiero desinflar. O sea, debo saber qué quiero lograr con eso que yo quiero transmitir y lo debo tener claro. Y para eso yo también defino ese objetivo que voy a tener con esa presentación. La tercera pregunta, que es muy importante, ¿a quién le voy a hablar? ¿Sí? Claro, si estamos en la empresa, nosotros ya sabemos quiénes son a quienes le voy a presentar el proyecto, a quién se lo voy a vender, cómo es el carácter de cada uno. Ah, hay que tenerle miedo al vicepresidente de la organización, que él es el que es más estricto en esta parte. O vámonos enamorándonos al presidente de la organización porque él es más accesible que los demás y si lo convencemos a él, entonces hay que saber estrictamente a qué público me voy a dirigir. Y les hago una pregunta básica y fundamental y solo digan sí o no. ¿Creen ustedes que esta charla con la que estoy en este momento con ustedes va a tener el mismo tratamiento con ustedes, universitarios, entre 19, 21 años, a que se lo vaya a dar a líderes comunitarios, por ejemplo? ¿Sí o no? Sí. No, yo creería que no. Sí, No, tendría que no ser es igual. diferente. No es igual, es diferente. Entonces, No sería igual. el nivel de preparación que yo voy a tener con ustedes no va a ser el mismo que voy a tener con líderes comunales, ¿sí? No va a ser lo mismo al que tenga con líderes religiosos. No es igual. No es igual al que vaya a tratar, por ejemplo, con niños de escuela, ¿sí? Con ellos voy a tratar con dibujo, voy a tratar con otro tipo de herramientas. Entonces, debo saber a qué público me voy a dirigir. Y eso va a implicar que yo también tenga claridad de qué voy a esperar de ellos, ¿sí? Que pueda que sean más confrontativos, sean un poco más exigentes, sean más pasivos en la participación. Entonces, eso es bien importante. Como es en público, como es presencial, bueno, aunque ahora también puede ser público de manera virtual, ¿verdad? Como lo estamos haciendo ahora. Pero cuando hablemos en público y de manera presencial, hay una cosa que nosotros debemos saber. ¿Dónde voy a hablar? O sea, ¿cómo es el espacio donde voy a estar para presentar? ¿Y eso por qué? Porque nosotros debemos considerar factores de iluminación, disposición de recursos. Ah, ¿tienen cañón? ¿No tienen cañón? Ah, nosotros reproducimos los materiales en una pantalla grande, pero la pantalla es de 32 pulgadas, que es más pequeña que la que tenga en mi casa posiblemente, ¿verdad? Entonces, esos factores yo los debo conocer para poder adaptarme, saber cómo voy a manejar mi presentación. Imagínense, yo llego preparado con una buena presentación en Prezi, pensando en que voy a ir y el internet me voy a conectar y ya la pongo y miren, aquí no tenemos internet, ¿verdad? Híjole, entonces hay que llevar recargado con los $2 de Claro, ¿verdad? El pack para que me alcancen los datos para hacer la transferencia de datos. Debo saber eso. Ah, vaya, resuelvo el problema del internet para poner la presentación. Traigo 2 videos bonitos. Mire, no tenemos sonido. Entonces, antes que ustedes vayan a hacer su presentación, evalúen dónde va a ser el entorno donde lo van a ocupar, ¿sí? ¿Qué tienen a disposición? ¿Cómo son los espacios? No es lo mismo que vaya a hacer una presentación en un auditorio con múltiples sillas, hacer una presentación con
mesas bien distribuidas, donde yo puedo generar una pequeña interacción, camino, me muevo, veo a la gente, me voy de aquí para acá, a otros espacios donde de un solo me ponen un ambón y sé que de ahí no me puedo mover. Ah, sí, hay una tarima muy grande, muy bonita, pero, o sea, no me puedo mover porque solo hay un micrófono y que está empotrado en el ambón. O sea, no puedo andar moviéndome así, ¿verdad? Para llegar hasta allá y que me alcancen a escuchar, ¿sí? Tener claridad del espacio donde yo me voy a presentar es bien importante. Y una última pregunta que yo considero pertinente que me puede hacer es con qué recursos voy a contar. Y eso implica ustedes que son productores audiovisuales y que tienen esa destreza de ocupar mucho material audiovisual, infografías, diseños, videos, etcétera. Es bien importante saber con qué recursos cuentan. ¿Tenemos cañón? Sí, tenemos cañón. De eso, ¿cómo es la forma de la presentación? ¿Es una pantalla donde podemos extender pantalla ancha o es una pantalla cuadrada? Porque incluso hasta en eso nosotros podemos tener consideración. Fíjense que muchas veces nosotros de un solo hacemos el esquema de la presentación y no tenemos en cuenta si donde lo vamos a ver es pantalla cuadrada, en que ya tienen una lona donde van a reproducir y tiene que ser cuadrado. Entonces, cuando ya lo presentamos, se ven las dos franjas negras bien feas, ¿verdad? Entonces, eso lo debemos saber, lo debemos preguntar. ¿Qué tipo de micrófonos ocupamos? Si van a ser inalámbricos, si van a ser alámbricos, porque así tenemos que andar como arriando vacas, ¿verdad? Tirando el cable por todas partes. ¿A qué me voy a tener? El público va a tener acceso a microfonía. Entonces, eso nosotros debemos tomarlo muy en cuenta. Así que, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué quiero lograr? ¿A quién le voy a hablar? ¿A dónde voy a hablar? ¿Y con qué recursos voy a contar? Son preguntas importantes. Le voy a poner un pequeño ejemplo de cómo manejamos eso. Y no es broma lo que les voy a poner ahorita en pantalla. Esta es una conversación que tuve con Juanra, ¿sí? Y no es para poner precisamente o dar respuesta a eso. No, yo de verdad quería saber a quién me iba a dirigir, en qué plataforma le íbamos a usar, por ejemplo, cuánto tiempo dispongo. ¿Sí? Ya si es virtual, pues yo me las arreglo porque todos los recursos yo los debo tener, ¿verdad? Pero son preguntas importantes. ¿Con qué nivel de estudiante voy a estar? ¿Sí? Si van a ser, si es una asistencia obligatoria a clase o es voluntaria, o si es algo participativo que va a tener un proceso de mejora para ustedes. Eso lo defino para yo establecer el objetivo que quiero lograr esta mañana. Entonces, después de eso, pues quiero darles un buen consejo, ¿sí? Para cuando ustedes vayan a hacer ese tipo de presentaciones, respóndanse a esas preguntas periódicamente. Por lo que les voy a sugerir que no improvisen, ¿sí? Para eso, prepárense, ¿sí? Prepárense. Y la preparación va a saber cuántos van a llegar, a dónde voy a trabajar, qué recursos debo tener. Incluso, ustedes no me lo van a creer, pero yo en mi mochilita donde ando, en mi mochilita donde ando mi computadora, ando varios conectores, varios convertidores, adaptadores, cables de energía, hasta una regleta ando, porque a veces en los lugares donde vamos no tienen oportunidad para tener eso. Entonces, hay que estar preparados y lo mejor es que no debemos improvisar. Entonces, teniendo ya el contexto de lo que voy a decir, voy a pasar al segundo punto. Hay que sistematizar. Ya sé de lo que voy a hablar, entonces ya defino el objetivo, ya queda para la presentación, el día que voy a hacer la presentación, lo de los recursos, lo del espacio y todo eso, ¿verdad? Pero el segundo punto es, teniendo en cuenta de qué voy a hablar, a quién le voy a hablar y el objetivo que voy a tener, sistematizo lo que voy a decir. Sistematizar va a implicar ordenar. Así como lo podemos hacer muchas veces en investigación o en planes estratégicos, hay que sistematizar lo que voy a decir. Y uno de los puntos importantes es definir ideas claves. ¿Por dónde me voy a regir? Si ustedes se han fijado,
¿cuáles son mis 4 ideas claves que voy a manejar en esta presentación? ¿Quién me las dice? Si las anotó o si está poniendo atención. ¿Cuáles fueron las 4 ideas claves que voy a manejar para esta presentación? ¿Escucho? ¿Escucho? Las ideas claves. Hasta se las puse en un esquemita. Principalmente Pueden abrir su micrófono y participar, chicos. la lluvia de ideas. La idea. Lluvia de ideas, esquematización y recursos. Muy y la bien. presentación. Y falta uno. La idea, las lluvias de ideas que tenemos ahí. Después tenemos la materialización. Y por último, ya la Dice Flor presentación. Elena en el chat, Aldo. Aldo. Adelante. Flor Elena en el chat dice materializarlo y de ahí la exposición. Ok, perfecto. Entonces, yo ya estuve claro y a partir de esos 4 puntos, yo voy a comenzar a decir todo lo demás. Entonces, no me voy a salir de esos 4 puntos. Así que lo primero es definir mis ideas clave, que son bien importantes. En ese sentido, las ideas claves deben ir bajo lo que yo tengo como experiencia, ¿sí? Debe ir bajo lo que yo domino en ese sentido. Y voy a hablar de algo que yo tenga control y de que hable con propiedad. Ahora, si me han puesto la vara un poquito, pero un poquitito más alta, entonces es la capacidad profesional que nosotros debemos tener y debemos tener la suficiente destreza de investigar sobre eso de lo que nos han pedido hablar. No somos, bueno, a nosotros los comunicadores nos dicen que debemos ser todólogos, ¿verdad? Pero es mentira que sepamos absolutamente de todo. Por ejemplo, yo les puedo preguntar, chicos, ustedes son comunicadores, deben saber de todo, cómo se prepara un crème brûlée, por ejemplo. No me van a saber decir, ¿verdad? Entonces, Aldo. bueno, Hola, Aldo. Juan solo se los come. Juan solo se los come, no los prepara. ¿Sí? Aldo, solo para ponerte el contexto, también te recuerdo de que acá hay una asistencia de jóvenes de casi todas las carreras de la universidad, no solo son comunicadores, para que no se sienta que el mensaje solo va para comunicadores, sino también para jóvenes que estudian ingeniería, para jóvenes que están en órtesis y prótesis, aeronáutica y las distintas carreras. Ah, sí, pero fíjense que eso, lo que decía Juan es bien importante, porque pensamos que solo los comunicadores somos los que debemos tener esa destreza, pero los que son administradores de empresa, ¿cómo le vamos a saber decir, por ejemplo, a nuestros accionistas que hay que invertir más? O cómo saberle decir, miren, nuestras ventas van para abajo, ¿verdad? O como al de órtesis y prótesis en el sentido de saber transmitir como que, mire, si su hijo tiene un impedimento, o no sean como los de otros hospitales en que, mire, usted se va a morir de una sola vez, ¿verdad? No, entonces hay que tener un poco de sutileza en ese sentido. Entonces, retomo la idea. Hay que saber investigar cuando nosotros no sabemos algunos puntos de los que vamos a decir. De hecho, siempre es importante que nosotros nos preparemos. Y cuando vamos a dar, por ejemplo, esta es, y se los prometo, esta es como la tercera, cuarta vez que hablo sobre presentaciones efectivas, sobre saber hablar de presentaciones en público, etcétera. Van relacionados. Y esta presentación ha sido totalmente diferente a otras que he realizado, porque hay técnicas nuevas, hay recursos nuevos, las experiencias mismas nos van a servir para que nosotros también tengamos la capacidad de actualizar el conocimiento. Y hay autores que ahora hablan de técnicas de expresión oral, ¿verdad? Y que son estas, entonces apliquémoslas, entonces debo investigarlas para mencionarlas en mi presentación. Así que hay que establecer las ideas claves. Segundo, siempre es importante investigar, principalmente si queremos ahondar de manera muy profesional en lo que vamos a decir. Tercero, y que es bien importante, como ya tenemos definidas las ideas claves, ya tenemos datos que hemos encontrado por ahí en artículos, en videos, en clases que recibimos, con todos esos datos hagamos un pequeño guión, ¿sí?
cuando estamos dando clases, nosotros le llamamos un guión de clase, que es la ruta que va a tener nuestra clase para ese día. No es una agenda, sino cómo yo voy a manejar las ideas. Así que una posibilidad, y que yo he visto mucha gente de esa manera, es agarran post-it, ¿sí? Agarran post-it y comienza el tema. Después pegan otro post-it. Aquí quiero decir esto. Después y hasta hacen un pequeño dibujito si quieren meter imagen o si quieren poner solo texto. Aquí voy a poner esto. Después de esto voy a hablar de esto. Aquí voy a hacer una pequeña matriz. Aquí voy a hacer esto. Entonces, hacer un guión es fundamental para que yo tenga una visión de lo que quiero presentar. Y de repente lo veo todo, ¿sí? De repente lo veo todo y ya puedo comenzar a decir, pero esta idea mejor es redundante con esta, la quito. Esta otra idea mejor la voy a mover para acá porque se va para lo que aquí voy a decir. Entonces, el guión nos ayuda para que nosotros mapeemos el discurso que vamos a decir o de lo que vamos a hablar. Hay otra opción que nos sirve con lo de la creación del guión, y es que nos ayuda a jerarquizar la información, a darle prioridades de lo que vamos a hacer. Entonces, a la hora de jerarquizar, pues nos permite darle el valor a la información de lo que nosotros vamos a exponer. Y con eso, estructurar ordenadamente las ideas de lo importante a lo que es menos importante. Quizá podría ser un criterio de esa jerarquización el definir contenido que, desde mi punto de vista, le sirva tener un panorama claro a mi audiencia, pero sobre todo que le genere interés, ¿ok? No voy a dar datos que pueden ser obvios y que el público ya lo conozca, sino que en una presentación en público, lo importante es decirle algo que le impacte, algo que le interese a la gente, algo nuevo, que diga, valió la pena venirlo a escuchar, estar sentado aquí una hora y que ahora llevo un aprendizaje nuevo o llevo una experiencia nueva, ¿sí? Eso es importante. Defina cosas que no vayan a ser obvias y que ellos ya vayan a saber y que se vayan a estar durmiendo porque son cosas que ya tienen de eso dominio, sino que dígale cosas nuevas y dígaseles de una manera diferente. Y para ello, con los datos y la información que presentemos, que es nueva, aprenda a contextualizar. Explíquele a la gente que eso es más importante que ponerle un montón de texto, definiciones que ellos posiblemente no les genere atractivo eso que estén diciendo. La contextualización es un factor de mucha trascendencia para que nosotros cautivemos a nuestro público. Entonces, en ese sentido, les voy a presentar un pequeño esquemita de cómo nosotros podemos presentar nuestras ideas y definimos ideas claves como categorías, ¿sí? Una categoría grande, que es como una de las ideas claves de las que yo voy a decir. Entonces, lo primero y lo principal es la categoría. Ahí está. Lo segundo que voy a presentar son las ideas menos importantes, ¿sí? Les estaba diciendo, ustedes jerarquicen la información. Y eso de jerarquizar la información viene desde lo importante a lo que es menos importante. Y van a decir, entonces lo tercero, los detalles no son importantes. Sí son importantes, pero es lo que va a reforzar lo que yo vengo diciendo. Categorías. Tener la idea. Segundo, poder sistematizar las ideas. Tercero, poder esquematizarlas. Y cuarto, ya hacer la presentación. Esas son mis 4 categorías. Son mis grandes ideas por las que yo me voy a dirigir. Y de ahí comienzo a presentar la información que va a reforzar esa generalidad de la categoría. Y después vienen los detalles, que son los elementos que refuerzan a las ideas secundarias, ¿sí? Por ejemplo, citas de autores, estos datos, puntos importantes que van a ir dentro de la presentación. Si habrá algo que tengamos como similar, es importante que agrupemos esa información
para que no parezca redundante y que me aparezca en esa primera idea, en la tercera y en la cuarta. Solo la segunda se salvó, ¿sí? Entonces, organicemos información que sea similar y la tomamos como un punto clave o como una categoría. Para ello, y en este segundo punto de la sistematización de las ideas, les quiero dar un consejo que es bien importante. Y ese consejo es que aplique los principios de la redacción para la presentación. Ustedes están viendo también técnicas de oralidad, ¿verdad? Pero la oralidad también pasa por el lenguaje escrito. Entonces, en la definición de lo que ustedes van a presentar, sean breves, concisos y claros, ¿sí? Breves, concisos y claros. Que ese es un factor importante en la redacción para poder explicar bien o hacer bien una presentación. Vamos al tercer punto, que este es uno de los que más tiempo nos va a llevar, ¿sí? Cuando estamos sistematizando, la información la tenemos aquí y la tenemos en nuestra experiencia, en nuestro corazón, por lo que hemos vivido, etcétera. Pero, ¿cómo materializamos esas ideas y las llevamos a un proyector? ¿Cómo se las hacemos llegar a la gente en papel? O sea, eso es bien importante. Así que el tercer punto es el diseño de los apoyos. Con eso de los diseños de los apoyos, hay un principio bien fundamental cuando nosotros exponemos. Y díganme ustedes cuál es el apoyo más común del que nos valemos para hacer una presentación. ¿Cuál es el apoyo más común, chicos? A ver. Video e imágenes. Internet. Video e imágenes. Esos son recursos audiovisuales. Pero un apoyo, ¿qué puede ser? A ver, un apoyo cuál puede ser. Muy bien, una presentación, ¿sí? Una presentación en Canva, una presentación en Prezi, una presentación en Genially y la vieja confiable, ¿verdad? ¿Cuál es la vieja confiable, chicos? Una presentación en Wikipedia. En PowerPoint, ¿sí? Una presentación en PowerPoint es la vieja confiable, del que todos siempre tenemos una presentación de ese tipo. Entonces, esa nos falta. La mayoría de nosotros, aunque tengamos recursos tecnológicos multimedia, a mí me gusta trabajar mucho en Genially, me gusta bastante por cómo podemos integrar todos los materiales, pero aún así nuestro fuerte está en PowerPoint, inclusive, ¿verdad? Y ahora más que tiene facultades integradoras de poder trabajar de manera cooperativa, pues resulta bastante importante. Entonces, hay que tener una presentación. Uno de esos apoyos son las presentaciones visuales. Otro apoyo pueden ser los documentos escritos, ¿sí? Que esos nos sirven para que la gente lo tenga. El problema con eso es que muchas veces ellos ya saben de lo que les vamos a hablar y de antemano nos van criticando, ¿verdad? Ya van sacando los puntos importantes. Si es necesario, por ejemplo, cuando es una reunión, que presentemos un documento ejecutivo, ¿verdad? Un informe ejecutivo. 2, 3 páginas bien puntuales con la información necesaria para que ellos sepan de cómo está, de lo que estoy hablando, pero sin darle profundidad. Para eso yo voy a reforzar con mi exposición oral. Entonces, con las presentaciones, que es lo más valioso que nosotros tenemos o lo que más recurremos a utilizar, hay que tener un criterio bien básico. Cuando lo vaya a diseñar, piense en que lo que usted ponga ahí, la gente por obligación lo va a tener que leer. No le va a poner un montón de textos para que usted le diga, ok, esto solo se los traía de referencia y son como 10 líneas, pero ni le va a dar utilidad. Lo que usted ocupe en una presentación, la gente lo debe ver, la gente lo debe asimilar. Para eso se lo ha puesto, ¿sí? Para eso usted se lo está compartiendo. Y aquí ustedes van a entrar en un dilema, ¿sí? Si ustedes ponen algo, la audiencia lo tiene que leer, ¿sí? Y ellos van a entrar en un conflicto. O leen lo que está presentando o los escuchan a ustedes. Por eso es que la tendencia hoy en día de las presentaciones es hacer más visuales que textuales. Solo en la medida que se requiera
de verdad de poner un buen texto, ocupen bullet, ¿sí? Ocupen bullet para tener ideas bien concretas, como las que les dije ahí arriba, en la idea anterior. Ideas bien precisas y que no se vean ellos limitados al tiempo para poder exponer. En ese caso, también podemos valernos de algunos recursos multimedia, como por ejemplo infografías, imágenes, podemos valernos de videos, pero tampoco que eso vaya a ser la totalidad de la presentación, ¿sí? Yo tengo experiencia con compañeros que son capacitadores, que son docentes y que en su clase de hora y media, por ejemplo, siempre les ponen videos de 60 minutos, al final conversa 15 minutos y los despacha, ¿verdad? Entonces, a lo mejor para esa gracia que les dé una USB con el montón de los videos y que los chicos no lleguen a la clase, ¿verdad? Entonces, no, el material no debe sustituir a lo que yo debo expresar. Entonces, utilice elementos multimedia, pero piense cuáles van a ser los más adecuados. ¿Es necesario poner un video? Fíjate que sí, porque ese está bien diseñado, hay que decir de quién es y solo pongamos lo más esencial de ese video. No lo pongamos todo, ¿ok? Muy bien. ¿Cuánto más o menos puede ser el promedio útil? Que anden materiales de 5 a 10 minutos, máximo 10 minutos, pero deben ser videos cortos. Si son de 3 a 5 minutos, mucho mejor todavía, porque lo único que hacen es reforzar lo que nosotros estamos diciendo. Así que piensen en las presentaciones con recursos como audios, como videos, como vectores, infografías, etcétera, etcétera, etcétera. Otro criterio, no sature, ¿sí? Ah, es que tengo una pantalla grande, ¿verdad? Miren cuánto espacio tengo aquí. Aquí me cabe una foto, aquí me cabe un video, aquí me caben tres conceptos, aquí me cabe... No sature. Ya les dije, la gente debe estar obligada a ver lo que ustedes le están presentando. Y eso les va a servir para que nosotros podamos presentar más adelante lo que vamos a ver. También pensemos en algunos criterios que nosotros vamos a manejar para la hora de hacer nuestras presentaciones, ¿sí? Y uno de los criterios es cómo vamos a presentar eso en las diapositivas. Y hay diapositivas que son bien funcionales. Voy a conectar la energía de la laptop para que tengan mayor visibilidad, porque ya entró en modo de ahorro de energía. Creo que se les está viendo un poquito oscura, ¿verdad? Pero ahorita conecto la energía. Primer punto, cuando hagan ustedes presentaciones, piensen en qué tipo de diapositivas van a utilizar. Y hay diapositivas nada más textuales, hay diapositivas esquemáticas, hay diapositivas infográficas, etcétera. Así que denle ustedes el criterio cuando hagan el guión de su presentación de cómo lo van a utilizar. Así que, tipos de diapositivas, defínanlo. Ocupen un diseño personalizado. Ah, es que yo me voy a lucir con una presentación que me costó $5, ¿verdad? Pero posiblemente ya hayan otros 3 que ya la hayan comprado y no va a impactar. No, hombre, háganle ustedes su propio diseño. Vayan desde ese momento generando algo que voy a decir en la siguiente idea, el branding, ¿sí? Esa marca personalizada con la que ustedes van a poder presentarse y van a poder venderse. Así que tenga ese sello personal. Así que ustedes utilicen sus propios diseños de presentación, hagan fondos, cómo los esquematizan, los recursos que utilizan, etcétera. Debe haber un uso correcto de los elementos que vamos a ocupar en las presentaciones, como por ejemplo del tipo de letra, que sea una letra legible. Se dice que lo mínimo que debe ser un tipo de letra es de .36 en el tamaño de la letra, ¿verdad? Pero ahí piensen ustedes, no es lo mismo una letra 36 Arial a una letra 36 Calibrí, que le baja un poquito, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cuestiones considérenla bastantes. En los textos, no pongan textos grandes, ocupen textos cortos, los bullets, ¿verdad? Vayan bulleteados. En el color de los fondos, en el color de las letras, que hagan contrastes, que generen un buen contraste y eso nos permita tener la posibilidad de que lo que se vea bien. Acuérdense de los principios, debe verse bien y verse bonito. Entonces, el contraste es bien utilizable.
Ocupen algunas herramientas como Color de Adobe para los que son de órtesis y prótesis, para los que son de administración de empresas o de ingeniería. Hay una página de Adobe que nos sirve para ilustrarnos sobre los pantones de los colores, para ver cuáles son los colores opuestos, los colores complementarios, los colores que son triadas, por ejemplo, y ahí nos van a decir nosotros cómo podemos ir equilibrando los colores. Entonces esta la voy a ocupar para los fondos, esta la voy a ocupar para las letras, esto lo voy a ocupar para los encabezados. Entonces ahí pueden tener idea de cómo utilizar esos recursos, pero que tengan un buen contraste. Las imágenes. Una de las cosas principales en una buena presentación es que las imágenes sean propias, ¿sí? Si ustedes las pueden elaborar, mejor. Si no, ocupen imágenes que sean libres de uso, a menos que ustedes tengan recursos suficientes, paguen por descargar algunas imágenes de galerías, stock, que pueden utilizar. Y hay varias que tienen muchas imágenes bastante bonitas. Luego, ocupemos gráficos. En vez de decir, miren, fíjense que en realidad de la población estudiantil son muchos los que a veces no saben cómo hacer una buena presentación. Hay un número bien reducido que sí tienen claridad de eso. No, entonces ocupen mejor. Bueno, 4 de cada 10 no saben cómo hacer presentaciones. O 1 de cada 10 sí la sabe hacer. Los otros andan entre sí, ¿no? Entonces pongamos unos gráficos que va a servir mejor para que la gente, usted le dé el dato y ellos lo ven visualmente. Lo van a entender de mejor manera. Videos en alta calidad, videos que no sean pixeleados, que sean videos modernos, que se note que sean, por ejemplo, con calidad HD para arriba, y no videos que son allá de cuando Internet comenzó a nacer, ¿verdad? Y se veían cafezosos, lavados las imágenes. No, videos modernos, bonitos, porque eso va a decir mucho de usted. Y también hay un aspecto importante, las transiciones y los efectos en las presentaciones. Si ustedes han visto, si ustedes se han fijado, yo no he ocupado realmente muchos efectos y transiciones, porque eso le rompe el ritmo a lo que ustedes están presentando. Solo he ocupado 2 cuando presenté un mensaje, ¿verdad? Que no improvisen, ¿se acuerdan? Entonces que después les puse la otra palabra. Es el único momento en que ocupé hasta ahorita esos efectos. Pero de lo más no se recomienda porque el ir mostrando efecto por efecto rompe la continuidad de lo que estamos diciendo. De ahí, cuidado con la ortografía. Pueden tener un excelente diseño, pueden tener un excelente esquema, pueden tener excelentes recursos, pero si tienen mala ortografía, sepan lo que ya se lo criticaron. ¿Y desde dónde va la ortografía? Desde la puntuación, desde tildar, y la ortografía viene fundamentado en esos principios, ¿sí? No vayan a poner vaca en vez de decir vaca, ¿sí? Entonces, la U es diferente, ¿sí? Así que tengan esos criterios. Pásenle corrector de ortografía a sus presentaciones, activen. Y un aspecto que, aunque no me lo crean, es bien importante. No le pongan el número de la diapositiva a la presentación. Le voy a dar un clic ahí abajo a la presentación y van a ver allá donde dice abajo 11 pleca 111, ¿sí? A ver, se va a animar. A ver si sale animado. Ahí. No sale animado. No se puede animar. Pero ahí a donde dice 11-111, ¿quién me dice de ustedes qué significa ese número de ahí abajo? A ver. ¿Quién me activa el micrófono y me dice qué significa ese número de ahí abajo? Que va en la diapositiva 11 de 111. Imagínense, de repente el cristiano ve diapositiva 1 de 111, dijo, no salimos de aquí hasta el otro año, ¿verdad? Este es nuestro Viernes Santo, van a decir. Entonces, no asusten a la gente, ¿sí? Si ustedes le ponen un número de diapositiva, la gente por la mitad de la diapositiva ya se va a sentir aburrida. Entonces, no le pongan esos datos. Hay gente que sí se acostumbra a poner el número a las presentaciones, pero créanme que es un error bastante grande. Así que no lo cometan en ese sentido. Y en función de eso, chicos, les voy a dar un consejo muy importante.
Los apoyos, ténganlo en claro, solo son eso, apoyos, ¿sí? Solo son eso, apoyos. No van a ser la totalidad de su presentación, ¿sí? No va a ser la estrella de la presentación, la estrella son ustedes, la estrella son ustedes. Así que tómenlo en cuenta. Y vamos a al último punto. ¿Quién me lo recuerda cuál es? ¿Cuál es el último punto? De las 4 que iba a tratar. Exposición. La exposición, la presentación. El discurso. Yo le llamo el show, ¿sí? Y le llamo show porque en realidad hay muchos que nos paramos aquí porque queremos que nos aplaudan, ese contacto con ustedes lo sentimos bien, etcétera. ¿Sí? Entonces, además, cuando nos vestimos, nos disfrazamos, hoy me bañé, por cierto, para venirles a dar esta charla, porque siento que debo lucirme. En noticias también le llaman show cuando uno hace una presentación. Entonces, unos tips bien cortos para ir terminando esta sesión. Cuando ustedes vayan a hacer ya la presentación en público, recuerden que saben a dónde van a llegar, porque preguntaron a dónde van a presentar, ¿verdad? No es lo mismo ir a un hotel en el que debo llegar con suficiente tiempo para encontrar parqueo, así que, imagínense, me llevan a la Don Bosco, debo pasar por Soyapango, debo pensar en el tráfico, así que si usted va a ir a un lugar en especial, ya lo sabe, llega a tiempo, ¿sí? Llega a tiempo para preparar todo. Por ejemplo, yo sabía que yo tenía que presentar aquí a las 9, pero con mi compañera de trabajo, la licenciada Catherine Escobar, que me ha ayudado mucho, vine a preparar la conexión, las cámaras, el switcher, desde las 8 de la mañana. A las 8:30 con Juanra ya habíamos hecho pruebas, ¿sí? Así que eso nos va a servir para que antes que comience a llegar la gente, nosotros ya tengamos listo todo. Lúzcase, brille, usted es la estrella, usted es el profesional, usted es el que sabe. Así que demuéstrele a la gente por qué es profesional, por qué lo han contratado, por qué está ahí. Así que debe tener una buena capacidad de tener un branding y venderse, desde su presentación, desde su vestimenta, desde el lenguaje que ocupa, etcétera. Por eso es que cuando ocupa un lenguaje oral y no verbal, trate y tome en consideración que ese lenguaje trate de ser efectivo y afectivo, que son dos consideraciones muy importantes en comunicación. Y no estoy hablando de comunicación como clase, sino que lo hago como comunicación a nivel de sistema de compartir, compañeros de órtesis y prótesis, compañeros de ingeniería, compañeros de administración de empresas, ¿sí? No estoy hablando de comunicación como carrera, estoy hablando como comunicación a nivel de relaciones interpersonales. Use lenguaje efectivo, el que va más a impactar, el que va a lograr calar en nuestra audiencia, pero también logre un lenguaje afectivo. Cuando yo me acerco a alguien, cuando yo le hablo a alguien, cuando yo comparto con alguien y le saco una risa, le saco un interesante, eso es ser afectivo, porque estamos logrando algo en la otra persona. Muestre seguridad, ¿sí? Yo les decía al inicio, cuando yo voy a hacer una presentación, siempre me pongo nervioso, ¿sí? Aunque ya tenga un par de años haciendo esto, pero me pongo nervioso, porque yo tengo un nivel de exigencia para mí y no sé cómo van a reaccionar los demás, pero en ningún momento usted trate de demostrar esa inseguridad que tiene, o al menos cómo se está sintiendo de los nervios. Hay una película que se llama, creo que se llama, si se traduce así, como Amor en Manhattan, algo así, con Jennifer López. Y él es un congresista de los Estados Unidos y siempre anda un clip, ¿sí? Que cuando anda nervioso, él lo presiona y eso hace que se le baje un poco el nervioso. Entonces, hay técnicas muy importantes para poder bajar eso. Tómese un buen cafecito y sobre todo rompa el hielo antes de iniciar, porque eso va a hacer que entremos en confianza. No lea, exponga. Las presentaciones tienen apoyo, pero no sean como. Criterios para presentar. 1, no lea, exponga. 2, llega a tiempo. No, entonces para eso mejor imprímale la diapositiva y désela a la gente, ¿verdad? Que ellos no son tontos, ¿sí? Ellos saben lo que significa eso que le está poniendo. Contextualice, se lo dije ahí arriba. Explíqueles,
sea usted el que la información que han puesto ahí, déles datos que ellos no sepan. Así que exponga o explique más que leer. Mantenga un contacto visual y eso es importante. De repente, cuando alguien se nos está durmiendo, véalo para que vea que ya le han puesto atención. Si hay un directivo que es así de carácter fuerte y ustedes saben que es el más duro de todos, háblele directamente con la mirada para que se quede para que le está hablando a él, le está hablando a ella y se sienta que usted con potestad, con carácter, le está diciendo las cosas. Interactúe con la audiencia, pregúntele, por ejemplo, ¿quién me puede decir? ¿Quién activa el micrófono y me dice? ¿Quién me recuerda cuáles eran los 4 puntos? Para mantener despierta a la audiencia. Cuando estamos en público es mucho más fácil, cuando estamos presencialmente es mucho más fácil, porque con eso ya saben que en algún momento me pueden preguntar a mí, porque ya se fijó que yo estoy desatendido o que yo me distraigo mucho, me van a preguntar. Entonces, interactúe bastante con la gente para que estén despiertos y así ellos sepan que en cualquier momento los van a interrumpir. Un punto importante con esto de generar interacción, mantener contacto visual, muévase, ¿sí? Pero no hablo de moverse así como el reggaetón o el perreo, ¿verdad? Que van a agachar y no. Muévase en el sentido que se desplace, ¿sí? Normalmente nosotros debemos mantener un radio de desplazamiento. Por eso es que ustedes ven que yo tengo 2 cámaras. Cuando hablo a esta cámara me acerco, pero cuando voy a hablar a aquella cámara me alejo, porque yo mantengo un radio de aspecto y así pueda tener un mayor acercamiento comparado con el otro o un nivel de alejamiento. Con el público con que ustedes están interactuando, vaya a una mesa. De repente regrese al punto donde usted está desarrollando su presentación y un par de minutos después muévase a otro espacio. Regresa y va más adelante. Entonces, desplácese para que no nos sentamos ahí como que somos piedra, ¿verdad? Y que el público sienta que de ahí ya no nos quedamos empotrados, ¿sí? Ya quedamos ahí empotrados. Y vístase bien, vístase según el público al que usted se va a dirigir. Hoy, como sabía ya que ustedes son un público fresco, no me puse corbata, me vine en jeans, ¿sí? Pero si hubiese sido, por ejemplo, con congresistas, si hubiese sido con gabinete de gobierno, con empresarios que me quieren llevar a otro país para darles alguna asesoría, alguna charla, entonces ahí me pongo mi traje negro de reír y llorar, ¿verdad? Con mi corbata roja de reír y llorar, lustro mis zapatos y me visto de diferente manera para ellos. Pero a ustedes los voy a sentir más cómodo así, estando como ustedes, porque hacemos empatía, ¿sí? Nos conectamos incluso hasta con la imagen. Por eso es que les voy a dar el último consejo con respecto a eso. Es una frase antes que nada. Si habla apasionada y elocuentemente sobre un tema, eso te va a ayudar a mantener la atención del público. Demuestren pasión, demuestren conocimiento. Y hablemos del consejo final de este acto del que estamos hablando. Usted, para hacer presentaciones ya efectivas, practique, practique y practique. Practique mucho, ¿sí? Solamente la experiencia hace al maestro. Y eso nada más la práctica lo puede hacer. Para terminar, ¿se acuerdan ustedes cuál era la frase con la que inicié esta presentación? ¿Sí? La presentación debe verse bien y debe verse bonita. Entonces, con esto de lo que hemos hablado, vamos a hablar que una presentación debe entenderse, debe presentarse bien y debe salir bonita. Gracias, chicos, por haber estado atentos. Son las 9 de la mañana, 59 minutos con 36 segundos. Y en lo que les doy las gracias, se hacen las 10 de la mañana, que era la hora que me habían indicado que iba a estar con ustedes. Bien, bien, bien. Gracias, Aldo. Y ahora vamos al espacio concreto de este. Mirá, hay muchas manitas ahí. Qué bueno, qué bueno. Eso indica de que ha calado la presentación. Y abrimos el espacio, chicos. Tal vez puedes dejar de presentar, Aldo, para tener ese esquema por si algún chico abre su cámara. Vamos a ver. Y abrimos el micrófono, chicos. Ahí estamos ya.
abrimos el micrófono y si pueden las cámaras para hacer alguna pregunta o algún comentario acerca de algo. Vamos. Estamos en la parte oral, chicos. Así que démosle. Preguntas, comentarios, valoraciones. A ver. Incluso hasta adelante, comentarios vamos, pueden ser buenos. Vamos a ver, ahí estamos ya con la manita levantada. A ver, Andy, hola Andy. Adelante. Hola, buenos días. Hola. Sí, creo que más que pregunta es felicitarlo, ¿verdad? La verdad es que me encantó la forma en que está dando esta charla por el movimiento de las cámaras, pues. Porque cuando es como estático, uno a veces, bueno, le gusta, pero cuando se mueve como que lo mantiene más despierto, la presentación, la dinámica, y creo que justo lo que está hablando es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer cuando también nosotros vemos alguna Andy, charla, así que en los parecido. entornos virtuales es un poco más complicado, porque imagínense, a veces tenemos que estar sentados, fijos, ¿verdad? Entonces, ahorita por el tipo de tema y al público al que me va a dirigir, fue que me arriesgué a hacerlo así a dos cámaras. Sí. Así que gracias. Gracias, Andy. Sí. Bien, Wilfredo, adelante. Wilfredo Alexander. Hola, eso, ahí estaba Wilfredo. Hola, Wilfredo. Gracias, un gusto. Igual, Aldo, un gusto. Pues créalo que viéndolos a los dos, sí, un poquito confusión. pero sí, es bastante aceptable, como dio la presentación. Más sin embargo, yo tengo como es una duda, ¿verdad? ¿Cómo Adelante. se quita usted los nervios para empezar a interactuar con la gente? Porque usted mencionó que hay métodos, pero ¿sí? ¿Cómo sería uno de ellos? Fíjate que lo primero es que minutos antes de iniciar, converso con la gente, ¿sí? Para entrar en un ambiente de confianza, en las respuestas que comenzamos a recibir de retroalimentación, en ese primer contacto, la gente te va demostrando qué tipo de público es. Y con eso yo también ya voy generándole, ya le voy transmitiendo quién soy yo y cómo lo voy a hacer. De repente habrá momentos en que ahora porque estoy con chicos, estoy con gente que debe sentirse en confianza, donde yo estuve también sentado, tal vez no en tu silla, ¿verdad? Pero en una silla similar ahí en la universidad, estuve sentado, pasé por la misma situación y me conecto en ese sentido. Pero va a haber un momento también en el que para quitarme ese momento de inseguridad o ese nerviosismo, trato de decir, ok, o sea, voy a comenzar y yo soy el que tengo el control de esto. Entonces, eso es bien importante para quitarte los nervios. Sabiendo que lo que he hecho, yo me he preparado para venir a hacer esto que he venido a dar esta mañana o eso que voy a ir a hacer en ese momento. Y la preparación te va a servir para saber que no vas a improvisar. A mí, mi profesor de radio de la universidad, Gilberto Rogel, él nos decía, la mejor manera de improvisar es estar preparado, ¿sí? Entonces, eso es bien fundamental para saber que yo voy a tener el control de esa parte y eso ya me quita un poco los nervios desde un principio. Bien, voy a interactuar aquí, Aldo, porque se están preguntando ahí también en el chat. Y dice Moisés Isaí Hueso, no sé si lo mencionó, pero me gustaría que diera recomendación de una buena manera de cerrar una charla. De igual forma, felicitaciones y buen webinar. Pero igual, Aldo, yo te voy a agregar porque eso es algo importante para el producto que van a tener, cómo iniciar una buena charla y cómo cerrar una buena charla. Sí, iniciar con algo que la gente no se espere. A veces es un poco redundante, pero siempre nos dicen hay que iniciar con una frase de impacto, ¿verdad? Y esa frase que yo dije al inicio es la que a mí me iba a servir para tener claridad de lo que yo iba a hacer en ese momento. ¿Y cómo iba a cerrar? Cerrar con lo que les comencé diciendo en el principio. Acuérdense que en el principio les puse la frase de nuestro profesor José Luis Solís, ¿sí? Las cosas deben verse bien y deben verse bonitas, pero en cambio yo no. Al final, bajo la experiencia de lo que vimos acá, hablé que la presentación debe entenderse, debe presentarse bien y debe verse bonita. La frase con la que inicié, que fue una frase que me sirvió para romper, también la ocupo para poder cerrar. Entonces, no es que solo la puse para, siempre nos piden una frase motivadora, ¿verdad? No, voy a ocupar una frase que me sirva para enlazar
todo lo que, con lo que inicié, que sea mi propósito de inicio, con mi propósito final. Vamos a ir interactuando ahí con los que están alzando la mano y van a hablar como también con los que están participando en el chat. Tenemos ahora a Carla Yulisa. Hola, Carla. Hola, quizás, buenos días, ¿verdad? Quizás es más un comentario. Hay algo que a mí en lo personal para una exposición o hablar en público me cuesta y es en cuanto al tiempo. Y me gustó mucho la forma, es que fue una forma totalmente excelente y bastante puntuada en el que terminó, ¿verdad? Ya tenía organizada todas sus ideas y abarcó bastante porque yo no me aburrí y sentí que se abarcó bastante información. Entonces es algo que admiré bastante y me ayudó mucho lo de cuando estaba hablando de las ideas porque por eso creo que yo siempre me paso por no organizar bien las ideas. Entonces esa fue la parte que más me gustó y quería agradecerle. Entonces, fíjate, como Carla, ¿verdad? Sí, Carla. Carla. Sí. Carla, fíjate que eso, yo les decía en una frase, la mejor manera de cómo hacer una buena presentación y tener control de eso es con la práctica. Entonces, yo cuando hago mi guión de presentación, yo calculo, en títulos me voy a tardar en hablar tanto tiempo. O sea, yo más o menos tengo cronometrado el tiempo por diapositiva. Entonces, sé que aquí voy a ahondar más. Sé que en esta que es la categoría o la idea principal, me voy a tardar más o menos tanto. Yo en mi mente de una sola vez me programé, ok, son 4 ideas, voy a tratar de abarcar en 12 minutos cada idea. En algunas voy a extenderme un poquito más, por eso que sintieron que en las primeras casi que me llevé un poquito más de la media hora, ¿verdad? Pero en función de eso, como en la presentación, ahí te iba diciendo qué hora es, ya más o menos fui recortándole un poquito de lo que había programado de los 12 minutos de cada idea que me iba a tardar en presentarla. Entonces, por eso es fundamental el guión de la presentación, porque así tú ya más o menos tienes claro cuánto vas a abarcar. Yo he tenido amigos, compañeros, expositores que de repente, bueno, les iba a decir esto, pero no, en la otra visita, ¿verdad? También les iba a decir esto, pero no, en la otra visita. No, uno debe, con la experiencia, ya sabe cuánto se va a tardar, en qué momento y cuánto tiempo va a utilizar. La práctica y la práctica es fundamental en esto, Carlos. Bien, tenemos a Elizabeth Torres en el chat y dice, bueno, y virtualmente, ¿cómo se hace para entrar en confianza con la audiencia? Pues precisamente esto, hablándoles, interactuándoles, sintiendo que nos están poniendo atención. Ustedes saben que cuando uno está en clase, por ejemplo, es uno de los momentos más trágicos de nosotros los profesores, ¿verdad? Porque posiblemente solo nos hablen 2 y los otros 80 están dormidos, están comiendo, están tomando el café, están haciendo otras cosas, están chateando, pero en la medida que yo comienzo, Carla, José, y comienzo a ver en la pantalla, ¿verdad? Y les comienzo a preguntar, eso vamos haciendo. Cuando yo inicio mis clases, fíjense que yo tengo una frase, hola, qué bueno que estén puntuales y a la hora, ¿sí? Y eso ya es una motivación con la que yo entro. Ya comienzan, hola Lee, ¿cómo has estado? Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con la sesión de esta mañana, que para mí esta es una de las más importantes del ciclo. Y ya con eso ya comenzamos a interactuar y comienzo con alguna pregunta, con una frase importante, y eso nos va a servir para entrar en confianza. Así que no importa que estemos a nivel virtual, pero cuando Juan comenzó a presentarme, eso fue también un punto de confianza. ¿Quién recuerda cuál fue el primer comentario que les hice cuando ya iniciamos la sesión de hoy? Cuando Juan me presentó. A ver. ¿De qué hablamos? De las diferencias, pero les hice un comentario bien particular. ¿Quién de los dos era? Que si era guapo. Vaya. Entonces, eso de alguna manera también sirve para comenzar a generar esa confianza. Y sepan ustedes con quién están tratando. Y ahí teníamos una mano levantada también de alguien, Diego Calixto, adelante. Sí, estamos. Hola, Diego. Hola. Bueno, en este caso, yo entré un poquito tarde, ¿verdad? Porque con cuestiones del trabajo, etcétera. Pero no, yo dije, cuando lo vi, dije, Juan está dando la charla, dije, y el webinar. Y no, y cuando se dan cuenta, no, es el hermano gemelo, y yo, nice. Acordate que yo en el segundo les dije de que tengo un hermano gemelo, ¿ah? Nos dijiste, entonces, qué chido, ¿verdad?
No, pues como comentario estuvo bastante chidísima la plática, sinceramente me motivó a seguir haciendo, digamos, o volver a comenzar algo que dejé en el pasado, un oscuro pasado, sinceramente. Es que yo antes subía videos a YouTube, entonces, creo que con esto me motiva pues a seguir y creo que a poder aprendo más un poco más en ese caso, al pues poder liberarme en el sentido de que moverme, tratar de hablar bien, porque a mí yo soy una persona que me cuesta muchísimo hablar, me trabo bastante, Se nota, Waldo. a veces ni me entienden, entonces es como que en plan, bueno, tengo que hacerlo bien, me tengo que tranquilizar, entonces como comentario, o como quizás como consejo que digamos, ¿qué podría hacer yo por si yo me trabo bastante o una persona que se traba bastante al momento de hablar y ya no puede regresar a la línea, ¿verdad? Donde estaba y ya se queda en blanco? Okay. Fíjate que hay una cuestión importante. Cuando tú generas tu guión de tu presentación, ya tienes claridad de lo que vas a hablar. Entonces regresas a ese punto, ¿sí? Regreso a la categoría o a la idea secundaria, que es lo que va llenando lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces marca, así como los puntos de redacción o en locución, por ejemplo, en radio, nosotros tenemos, me equivoqué, regreso al punto y aparte más próximo, ¿verdad? Y desde ahí retomo mi lectura. En este caso, para los de comunicaciones, cuando repetimos una locución, lo hacemos de ahí. Entonces, retomemos otra vez la idea secundaria. Continúo, ¿verdad? Entonces, regreso y comienzo a establecer otra vez la seguridad del arranque. Y una cosa importante, nunca digas, me perdí, nunca digas, me equivoqué. A veces la gente ni lo nota. Somos seres humanos. Yo tengo mucho a veces porque quiero decir algo bueno, ¿verdad? Pero yo no soy tampoco el que les digo, espérenme, quiero regresar, miren, quiero decir, no, sino que es normal, ¿sí? Eso es muy normal que de repente hayan vacíos, de repente tengamos alguna incongruencia que se nos disparó la idea por allá, pero lo importante es que volvamos a retomar, ¿sí? Saber que el que está presentando ahí eres tú tienes el dominio de eso y vuelve, arranca y arranca con seguridad otra vez. Y ya te va a ir mucho mejor. No digas que te equivocaste, no digas que te estás equivocando, nunca digas eso, ¿sí? Para la gente es muy normal a veces que nos equivoquemos, así que a veces en la lectura, eso es cuando uno un se aspecto equivoca, importante. dice perdón. Y mira, una cosa que sí te voy a recomendar, si tú sientes que es muy recurrente que te pase eso, grábate en una presentación de clase y después mírate para que tú veas en qué momento, en qué situaciones es que comienzas a perder el hilo de las ideas o en qué momento te traba. Y no hay mejor crítico que nosotros mismos. Entonces, mírate, grábate y evalúate. Y eso te va a ayudar un montón. Muchas gracias. Dice Guillermo, y si es una charla grabada, ¿cómo sería ese proceso? Creo que Guillermo hace referencia a la parte de la interacción con el público. Esto quizás va en el marco, Aldo, del proyecto que ellos van a presentar, de que como es una charla pregrabada, es decir, grabada en este caso, que se va a presentar, entonces, ¿cómo interactuar con el público? Fíjate que me ha pasado y se los digo con el corazón en la mano. Como les decía Juanra, yo tengo un cargo y soy el coordinador de la parte de Relaciones Públicas, Publicidad y Audiovisuales aquí en la Universidad Tecnológica y por mis ocupaciones de repente tengo que andar en otras actividades y a veces suelo dejar la clase pregrabada. Entonces, como los chicos ya saben mi estilo, de repente yo les hago preguntas, ¿sí? Y les digo, por ejemplo, chicos, ¿cuál de los 4 puntos fue con el que inicié? ¿Fue con la idea? ¿Fue con la sistematización? ¿Fue con la esquematización? ¿O fue con la parte de la expresión oral? A ver. Y yo sé que se tardan entre 5 a 10 segundos en responder. A ver, si no, lo voy a seleccionar yo. Adelante. ¿Sí? Entonces, como yo conozco muy público, ya sé en qué momentos participan y todo eso. Así que ya dejo pequeña, sí, era esa. No, yo solo se los preguntaba para ver si están poniendo atención y ya continúo. Fíjense que ha habido situaciones, nada menos, hace una semana, me tocó salir y fui a Aguachapán, a un trabajo de campo. Y mi clase era de 8 a 9:30.
y la dejé presentando. Yo en el camino a veces iba monitoreándola, ¿verdad? Y de repente, cuando yo ya iba terminando, que eran 2 minutos antes que terminara mi clase a las 9:30, me conecté en un parqueo al que llegamos y los chicos me iban respondiendo como que si yo estaba dando la clase normal y algunos no creían que la clase había sido pregrabada porque la sintieron que era interactiva en el sentido que les daba participación, pero tampoco era para que se extendieran en opinión. Como por ejemplo, ¿qué me podrías decir ahora sobre la perspectiva que tiene El Salvador sobre seguridad? No sé cuánto va a tardar uno, puede decirlo en 30 segundos, como lo puede decir en 10 minutos, o puede ser toda la clase, ¿verdad? Sino que les hago preguntas concretas, preguntas muy concretas a que me digan si no, es tal cosa, etcétera, en un tiempo prudencial. Entonces, eso en teoría, al menos a mí en varias oportunidades, y Katy que está aquí, es testigo que me ha funcionado y muchos piensan que han sido clases que han sido en tiempo sincrónico, pero no, ha sido una clase grabada. Y al final se los digo para que ellos sepan. Bueno, sí, también el hacerles preguntas que hagan reflejo sin que conteste la audiencia. Solo para que reaccionen. Sí, solo para que reaccionen. Ajá, correcto. Bien, vamos con la última participación para ir cerrando este webinario con Gabriela Abigail Hernández. Adelante, Gabriela. Hola otra vez, buenos días. Hola, buenos días. Como le comentaba a usted al principio, sí tenía bastantes expectativas con respecto a esta sesión y sí las cumplieron todas. Y también eso de que, porque yo estoy estudiando comunicaciones y el ver como personas que son ejemplos para uno como comunicador en un futuro, ayudan bastante, en especial el manejo de cámaras, el manejo de las manos, el manejo de nerviosismo, porque quieras o no, pues ustedes también son seres humanos y es normal, pero la manera en cómo el profesionalismo con el que ustedes manejan eso es el que transmiten y es lo que a mí me ha hecho decir, no hombre, qué chiva esta sesión, pero tengo una pregunta con ello, vean. Tengo la costumbre de hablar un poco rápido y a veces me trabo o me quedo sin aire. Y esto me pasa más seguido en público o cuando grabo. Lo que sí noté dentro de la sesión es como Aldo fue como ya iba un cuarto y yo iba viendo la parte de abajo de las presentaciones, iba por la 14 de 25 y ya faltaba un cuarto a las 10 y, o sea, yo siempre lo noté con esa serenidad al hablar, o sea, no porque ya le faltaban todavía algunas diapositivas, no es que empezó a acelerarse, sino más bien fue tomando el control de ello, entonces fue bastante bonito. Y la pregunta sería, como comunicadora que voy a hacer en un futuro, la acentuación o el tono que tengo que usar todo el tiempo sería, por ejemplo, de un presentador. No sé si me entendió. Sí, correcto. Okay. Te cuento. Fíjate que el mayor nerviosismo que a mí me da es que se vayan a enamorar de mí después de la presentación y me roben. Yo creo que de todo eso es lo que más me pone nervioso. Entonces, al final le digo, no, vos sos el que debes desconectar el equipo, lo debes guardar, ya todos se han ido, entonces no te van a robar. Así que esa es la parte que a mí me genera más nerviosismo de todo. Pero después de eso, nosotros como profesionales, debemos tener capacidad de tratar de hablar a la velocidad media de lo que una gente común puede hablar. ¿Por qué? Porque con eso vamos a ser mucho más entendibles, vamos a ser mucho más claros. No te voy a negar que de repente vamos a tener que decir, por ejemplo, dentro de las características de la redacción de presentaciones debemos ser claros, precisos, concisos, breves, bla, bla. O sea, vamos a ser muy rápidos, pero va a haber un momento en que vamos a tener que hacer pausa. Y esos controles los vamos a ir viendo incluso con la reacción del público. Y eso incluso te va a ayudar para que tú de repente tengas la posibilidad de hablar a veces más suavecito. Porque si la gente te escucha suave, tu cerebro despierta y como que, ¿qué pasó aquí, verdad? Ya no hay nadie y con eso ya van a poner mayor atención. Entonces, tener un control, un modelaje de nuestras entonaciones es en ideas clave. Cuando vayamos a decir ideas claves, reforcemos y demos seguridad. Pero también volvamos a la pausa cuando ya
vamos a reforzar con las ideas secundarias porque es el grueso de lo que vamos a decir y no vamos a sentir que nos están gritando, que nos están hablando fuerte al oído. Pero en las ideas claves, sí, hay que ser muy enfáticos. Por ejemplo, el show, sí, es la parte de la presentación. ¿Qué incluye eso? Y ya ven que ahí vuelvo y bajo el tono. Entonces, hay que saber cuándo hay que ser enfáticos y dar golpes que me sirvan como enganche, y también hay que bajarle en algún momento para que la gente entienda que debe ponerme mucha atención, que el oído perciba que hubo algo que ya bajó y mi cerebro se despierte. Bueno, por ejemplo, voy a cerrar y yo solamente quiero decirles gracias y Juan, te amo, hermano. Ya ves, gracias, el tono cambió, pero a pesar que fue un ejemplo, fue algo muy cierto. No lo sé, y de manera muy particular, en realidad agradezco este espacio que has tomado por la preparación y sobre todo de generar ese impacto en los chicos para que a nivel general de todas las carreras sientan como ustedes, chicos, son especialistas en un área, pero cómo pueden ser efectivos en su campo haciendo una buena presentación. Así que este espacio los motive para que hagan un buen video TED para su actividad final. Así que gracias, hermano, yo también te amo mucho. Gracias a Katy por la colaboración también. Y gracias a ustedes, chicos, por haber estado conectados en este webinario en el que hemos participado juntos. Y también, igual les recuerdo, ahí está Katy, gracias Katy por la colaboración. Y les recuerdo que si desean también participar en el webinario de las 3, está habilitado. Si quieren participar en el webinario de mañana, también. Lo importante es que tengamos estas diferentes experiencias. Así que gracias a todos y que pasen un feliz día. Gracias, feliz día. Gracias, licenciado, feliz día. Muchas gracias, feliz día y felices vacaciones. Gracias, feliz día. Gracias, feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz día. Gracias. Gracias.